A ver, pensemos en esto. ¿Y si la imprevisibilidad de un líder no fuera para nada un defecto, sino una estrategia muy bien calculada? Bueno, pues un análisis de enero de 2026 se mete de lleno en la teoría del loco, una doctrina que básicamente convierte el caos en un arma de política exterior. Vamos a desglosar cómo funciona. La idea central de este análisis es, la verdad, bastante potente. La personalidad de un líder se ha transformado literalmente en una doctrina de Estado. O sea, ya no estamos hablando solo de política, sino de usar el propio carácter como un arma estratégica para tener al mundo entero adivinando qué sigue. Para entender bien todo esto, vamos a explorar 5 áreas clave. Primero, la doctrina en sí. Luego, cómo se aplicó en las Américas, su impacto en el orden mundial, la psicología que hay detrás del caos y, por último, el perfil de este tipo de líder disruptor. Ok, vamos por partes. ¿Qué es exactamente la doctrina del loco? Vamos a definir esta estrategia que, según el análisis, es el motor de todo lo demás. La idea, que de hecho se remonta a la época de Nixon, es simple pero, la verdad, bastante aterradora. Convencer a todo el mundo de que eres tan impredecible que podrías hacer cualquier cosa. Bueno, esta estrategia se apoya, digamos, en 2 pilares. Primero, la imprevisibilidad como un arma. Si nadie sabe lo que vas a hacer, pues nadie puede prepararse. Y segundo, lo que llaman extorsión diplomática. Usar amenazas que son abrumadoras, ya sean económicas o militares, para forzar negociaciones en las que solo una de las partes tiene chance de ganar. Pero bueno, ¿cómo se ve esta teoría ya en la práctica? El análisis nos lleva a principios del 2026, a una serie de acciones súper rápidas y muy contundentes en América Latina. La velocidad con la que pasa todo es impresionante. En apenas unas semanas ocurre una operación sin precedentes en Venezuela y a eso le siguen amenazas directas a Cuba, a México y a Colombia. Y ojo, no son acciones aisladas, ¿eh? Esto se describe como una ofensiva relámpago, diseñada para conmocionar a toda la región. De todas estas acciones, la captura de Maduro fue, por mucho, la más audaz. El análisis no solo la califica como una clara violación del derecho internacional, sino que apunta a una motivación económica muy directa, el control del petróleo venezolano. Y todo esto se justifica bajo una versión, digamos, amplificada de la doctrina Monroe, reclamando el derecho a intervenir militarmente en todo el hemisferio. Pero el objetivo, según nos dice este análisis, era mucho más grande que solo las Américas. La estrategia buscaba expandirse para redibujar no solo las alianzas, sino el mapa del mundo, tal cual. Por ejemplo, la idea de anexionar Groenlandia revela, según la fuente, una doble motivación. Por un lado está lo personal, el deseo de dejar un legado que nadie pueda borrar. Pero por otro está lo estratégico, controlar el Ártico frente a Rusia y, claro, asegurarse el acceso a minerales que son críticos para el futuro. Y quizás la propuesta más radical de todas fue la Junta de la Paz. Ojo, que no estaba diseñada para reformar, sino para reemplazar por completo a las Naciones Unidas. Y los borradores de sus estatutos revelan un detalle que es crucial. El liderazgo sería vitalicio, o sea, consolidando el poder mucho más allá de cualquier mandato presidencial. Y para entrar en este nuevo orden, pues había un precio, $1.000 millones. Los críticos que cita el análisis lo llamaron mercantilismo de la paz. En otras palabras, un sistema donde la seguridad y la influencia global no se ganan, se compran. Todo bajo el control de esta nueva junta. Hasta ahora hemos visto las acciones, el qué, pero ¿cuál es la psicología detrás de todo esto? El análisis propone un marco para entender el porqué de este caos tan calculado. Aquí es donde el análisis intenta, digamos, conectar los puntos. Argumenta que cada acción tiene una raíz psicológica y un objetivo político claro. Por ejemplo, las amenazas de invasión no se ven como un simple alarde, sino como agresividad dominante para forzar la sumisión. La Junta de la Paz no es diplomacia, es grandiosidad mesiánica para asegurar el control a perpetuidad. Se trata, en fin, de trazar un mapa de la mente que impulsa la estrategia. Y finalmente, el análisis junta todas estas piezas para construir un perfil psicológico completo de lo que llama un líder disruptivo. El análisis identifica la convergencia de 4 síndromes. Primero, el síndrome de hubris, esa intoxicación que da el poder, la creencia de que las reglas ya no aplican para uno. Luego, el narcisismo maligno, que ve a otros países como piezas en un tablero personal. Tercero, la envidia patológica, ese impulso de destruir legados ajenos como la ONU. Y por último, el Schadenfreude, ese término alemán para el placer que se siente al ver fracasar a un rival. Según la fuente, esta mezcla es el verdadero motor de la estrategia. Y para cerrar, el análisis conecta cada uno de estos rasgos psicológicos con un impacto real.
Por ejemplo, la presidencia vitalicia de la Junta no es solo una ambición personal, es el síndrome de hubris en acción, erosionando el derecho global. La exhibición pública de la captura de Maduro no es solo una victoria política, es Schadenfreude utilizado para polarizar y humillar. Y así llegamos al punto crucial del análisis. El objetivo final no sería reformar el sistema, sino demolerlo por completo. Reconstruir un orden mundial basado no en leyes o instituciones, sino en la voluntad y el poder de una sola persona. En este escenario, la teoría del loco ya no es solo una estrategia, es la manifestación externa de una arquitectura mental muy específica. Y todo esto nos deja con una pregunta bastante inquietante. Cuando la psicología de un líder se convierte en la política exterior de toda una nación, ¿cómo distingue el mundo entre lo que es un cálculo estratégico y lo que es simplemente un impulso personal? Esa es la pregunta clave en esta nueva era de política de altísimo riesgo.